Ahora San Luis entonces nos va a dar una quinta verdad. Dice él: llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Esto es muy interesante porque nos va a dejar en claro cuál es la constitución propia del ser humano, cuáles son las dimensiones del ser humano y cómo nosotros somos incapaces naturalmente de alcanzar la perfección. Solo lo vamos a lograr a través de la gracia de Dios y de la mediación de Nuestra Señora para con la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Dice entonces: es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios. Nos va a dar las razones de por qué. Primero, se basa y toma como punto de referencia una carta de San Pablo a los Corintios. Llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla. Eso lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. En un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Es más o menos como una embarcación que va en mar abierto. Si es una embarcación pequeña, por más que tenga velas, por más que tenga un ancla, por más que tenga unos hombres que saben remar y un buen marinero, ante una tempestad difícilmente se va a mantener en pie y en equilibrio sobre la navegación. Así son nuestras almas y así es nuestra pequeñez humana. Continúa entonces y dice: los demonios, que son ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Nos espían día y noche y están pendientes del momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos. Recordemos lo que nos dice Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5. Y arrebatarnos en un momento por un solo pecado. Todas las gracias y méritos logrados en muchos años, su malicia, su pericia, su astucia y número, deben hacernos temer infinitamente esta desgracia de perder ese tesoro, es llevar a Dios en nuestro corazón, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas, lastimadas. Para no ir muy lejos, no propiamente un hombre virtuoso, pero sí un gran personaje del Antiguo Testamento, Salomón, pidió el don de la sabiduría, Dios le concedió el don de la sabiduría, pero infelizmente no perseveró en sus últimos años de vida y a pesar de la sabiduría terminó entregando a muchos dioses su corazón. Se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, entonces una fortaleza aparente, el Señor, que es la justicia misma, los abandonó a sí mismos y permitió que fueran saqueados. Ay, si hubieran sabido y conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y Nuestra Señora lo hubiera guardado como si fuera el tesoro de ella, y su más grato y agradable tesoro. Entonces, clave para guardar nuestros tesoros, nuestros méritos y nuestras gracias interiores es consagrarlo y entregarlo a Nuestra Señora. Dice más adelante entonces San Luis: es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Entonces ahora no es solo la debilidad de la naturaleza humana en cuanto tal, sino también del ambiente que nos rodea. Es muy difícil perseverar en esa amistad con Dios. Ahora, la corrupción es tal, dice San Luis, en la época, estamos hablando de mediados o principios más bien del siglo XVIII, la corrupción es tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo. Hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él, en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueado por los piratas y corsarios, los demonios, demonio, mundo y carne, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, y con eso termina esta parte de San Luis, repito, solo la Virgen fiel, Virgo fidelísima, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Clave fundamental, antes de que entremos al capítulo 2, que son las deformaciones del culto a María, escoger todo lo que nosotros tenemos, lo que consideramos como nuestro tesoro más valioso, que no es lo que llevamos por fuera, lo físico, lo que podemos tener de material, sino lo que llevamos espiritualmente, nuestros dones. Para nadie es mentira que unos tienen capacidades artísticas, deportivas, de oratoria, intelectuales, lo que sea. Eso a nivel natural, entreguémoselo a la Virgen también. Si nosotros le entregamos a ella, ella lo hace crecer en méritos, lo hace crecer en calidad, porque ella todo lo que guarda lo enriquece.
Eso con lo natural, ahora con lo sobrenatural mucho más. Clave número 1 entonces, para poder de alguna manera apreciar mejor este tesoro que nos está abriendo, las puertas de este tesoro que nos está abriendo San Luis María Grillón de Montfort, es considerar que todo lo que entreguemos a Nuestra Señora va a ser enriquecido por ella, porque lo tiene en sus manos, lo está guardando en sus cofres y quiere que ese tesoro sea entregado a su Hijo. Entonces lo embellece para dárselo a él. La mejor manera de entregarnos a Jesús es por manos de María. La Virgen María nos va a purificar, nos va a pulir para que podamos presentarnos frente a su Hijo. Y así pasamos muy rápidamente. Voy a leer solamente un punto del capítulo que sigue, que es el capítulo número 2, que es muy interesante porque es un equilibrio y una mesura que nos muestra San Luis al respecto de la devoción a la Virgen. Dice: presupuestas las 5 verdades anteriores, es necesario ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Virgen. Entonces él dice que nos va a abrir un tesoro, y ese tesoro es la Virgen María. Entramos entonces al capítulo 2, deformaciones del culto a María. Presupuestas las 5 verdades anteriores, es necesario ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Entonces, dentro de estas deformaciones del culto, él nos va a mostrar las deformaciones y nos va a mostrar la verdadera devoción a Nuestra Señora. Y en función de eso, entonces, sabemos cómo entregarle y cómo discernir cuál es la verdadera y auténtica devoción a Nuestra Señora. Y aquí devoción no es solamente rezarle una novena, hacerle el rosario, no, sino que es una manera de vida, entregar nuestra vida. Esa práctica de devoción es lo que nos va a exponer San Luis. En efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. Repito, esto lo está escribiendo a principios del siglo XVIII y es absolutamente profético. Hoy en día, infelizmente, algunos movimientos, algunos grupos de oración, en fin, aparecen por ahí lo que podríamos llamar falsos profetas de alguna manera, que deforman la devoción a Nuestra Señora. Entonces, ojo, para saber discernir lo que es verdadero. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, recordemos que es ángel, él no perdió la naturaleza angélica, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica, su naturaleza diabólica, para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado bajo pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él, que terminan siendo vacías. Entonces, ¿cuál es esta verdadera devoción? Bueno, dice entonces San Luis, esta es la estrategia del demonio: como un falsificador de moneda, no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales. O sea, cuando hace una falsificación, la hace bien hecha y sabe de qué hacer, de quién hacerla. En este caso, hacerla de la Virgen, le conviene falsificarla. Primero, no lo hace de otros metales porque no valen la pena. Así, el espíritu maligno, el demonio, no falsifica las otras devociones tanto como sí lo hace las de Jesús y las de María. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen. Oído, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque son entre todas las devociones de nosotros, los católicos, de los cristianos, lo que el oro y la plata son entre los metales. El oro, la devoción y el amor al Santísimo Sacramento, y la plata, el amor y la devoción a Nuestra Señora. Es por ello importantísimo, dice en el punto 91, conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera devoción para abrazarla. Segundo, conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción, cuál es la verdadera devoción a Nuestra Señora. No solo la verdadera, sino cuál es la más perfecta, más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación. ¿Para qué? Pues para optar por ella, para abrazarla y enriquecer nuestra vida espiritual con la verdadera devoción. Y así continúa entonces, ¿cuáles son los falsos devotos y las falsas devociones a la Santísima Virgen? Rápidamente terminamos el video con esto y pasamos a ver cada uno. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los presuntuosos, los inconstantes, los hipócritas y los interesados. 7 falsas devociones o 7 falsos devotos a la Santísima Virgen. Caricatura que hace el demonio de la devoción a Nuestra Señora para que no podamos unirnos a ella verdadera y auténticamente. Y sin unirnos a ella, pues no nos unimos a nuestro Señor Jesucristo y nuestra vida espiritual queda coja, queda manca, queda imperfecta. Ojo pues,
En la próxima aula vamos a ver detalladamente cada una de estas 7 falsas devociones para poder distinguir la que es verdadera, auténtica y más perfecta. Quedamos por aquí. Dios les bendiga.